Ahí va. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. El día de hoy, 2 de octubre de 2020, continuamos con las actividades correspondientes al primer seminario virtual denominado Desarrollo, Sociedades y Territorio. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta actividad que nos une como parte de una comunidad educativa siempre en movimiento. Solicitamos a los participantes que se encuentran presentes en la plataforma de videoconferencia que mantengan en silencio su micrófono y agradecemos la presencia de quien nos acompaña a través de la transmisión en vivo por nuestras redes sociales. El día de hoy nos acompaña la doctora Concepción Gómez Juárez, secretaria académica de nuestra institución, el Colegio del Estado de Hidalgo. Buenos días a todos, bienvenidos. Asimismo, damos la bienvenida a nuestra ponente, la doctora Menara Guisardi, cátedra CONICET de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Muy buenos días. Buenos días, gracias a todos y a todas, bienvenidos. De igual forma, saludamos a nuestras profesoras y profesores investigadores, el personal de apoyo académico y administrativo, egresados y sobre todo a nuestros invitados especiales, los estudiantes de los programas de la Maestría en Planeación y Desarrollo Regional, Maestría en Desarrollo Urbano Sustentable y Maestría en Gestión y Alta Gerencia Pública. Sean bienvenidos. Finalmente, agradecemos al público general que nos está siguiendo por esta transferencia. A continuación, escuchemos el mensaje institucional de la doctora Concepción Gómez Juárez, secretaria académica de nuestra institución. Pues buenos días a todos. Para nosotros es un placer tener este seminario y sobre todo con una ponente a nivel internacional, como la doctora Menara Guisardi. Gracias, doctora, nuevamente por aceptar nuestra invitación, sobre todo del doctor Edgar Castillo, que fue quien gestionó esta conferencia. Y además, pues creo que es muy importante para nuestros estudiantes el hacerse investigador, un tema fundamental, sobre todo los que están iniciando o los que ya están en proceso de su maestría, y que, bueno, creo que va a ser de mucha utilidad. Hay la experiencia que trae la doctora Menara, pues nos va a ayudar a que ustedes también sepan lo que es el paso para llegar a ser un investigador, y un investigador reconocido, y que, bueno, a veces decimos investigamos, a ver qué investigamos, pero investigamos, ¿no? Entonces, pero hay que tener bien un enfoque, un sentido, y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, pues yo agradezco mucho esa invitación, este seminario virtual, pues lo estamos haciendo porque queremos que también se está transmitiendo a través de redes sociales como el Facebook, y queremos que llegue a toda la sociedad. O sea, hay muchos jóvenes que quisieran ser investigadores, pero este tema pues también es fundamental para ellos. Hay niños desde primaria tal vez, y que bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y bueno, lo que queremos es que siempre se superen, que vayan siempre adelante y que cumplan sus metas que tienen en mente. Entonces, pues muchas gracias, doctora Menara. Alumnos, aprovechen esta conferencia y bueno, que sea para bien de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, voy a leer una breve semblanza de nuestra doctora invitada. La doctora Menara Guisardi es cientista social y posgraduada en Ciencias Humanas y Desarrollo Regional por la Universidad Federal do Espírito Santo de Brasil. Cuenta con el máster en Estudios Latinoamericanos y es doctora en Antropología Social, ambos por la Universidad Autónoma de Madrid. Entre 2016 y 2018 ha realizado su primer postdoctorado en Antropología Social con la beca del Colegio Doctoral de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires. Entre 2018 y 2020 realizó su segundo postdoctorado con la beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET. Actualmente es investigadora adjunta de este organismo vinculado al Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Es además investigadora asociada de la Universidad de Tarapacá en Arica, Chile. Sus principales temas de investigación son las fronteras, género, migraciones, relaciones interétnicas, racismo y exclusión social. Sus libros más recientes son Desventuras de las Fronteras, una etnografía sobre las mujeres peruanas entre Chile y Perú,
publicado en 2019. Capoeira, etnografía de una historia transnacional entre Brasil y Madrid, publicado en 2007, ambos por las ediciones de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Además, editó el volumen Las fronteras del transnacionalismo, límites y desbordes de la experiencia migrante en el centro y norte de Chile, publicado en 2015, por 8 libros. Sin más preámbulo, los dejo con nuestra ponente para que haga su presentación y en un momento yo pongo el PowerPoint que nos va a decir. Bueno, buenos días a todas y a todos también. Yo quisiera partir agradeciendo, estoy muy contenta, muy ilusionada de poder participar del seminario y quería agradecer con todo cariño tanto a la doctora Concepción Gómez como al doctor Edgar Castillo por la invitación y decirles que siempre es una alegría conversar, dialogar con los colegas y con las colegas de México, ¿no? Yo hace muchos años que estudio las fronteras y la migración femenina en territorios fronterizos, hace unos 10 años más o menos. Y las investigaciones construidas en los diversos puntos de la frontera entre México y Estados Unidos por los colegas y las colegas mexicanas inauguraron este campo de estudios, ¿no? Entonces siento que estoy siempre en diálogo con la Academia Mexicana y siempre es una alegría poder conversar. Así que nada, ilusionadísima de participar. Bueno, yo quería contarles algo que aquí en Argentina nosotros llamamos hacer un sincericidio, ¿no? Es pecar por la sinceridad, por el exceso de sinceridad. Y decirles que el tema de esta comunicación, de esta ponencia, no fue una idea mía en realidad, ¿no? Fue una idea de un grupo de estudiantes de las licenciaturas de Antropología y de Sociología del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, donde trabajo acá en Argentina, que montaron un ciclo de seminarios muy entretenido que se llama La Cocina de Investigación. En este ciclo de seminario, las estudiantes y los estudiantes nos tiraron de la oreja a los profes y nos dijeron, estamos cansados de que ustedes nos hablen cosas maravillosas de las aventuras etnográficas, del trabajo de campo y tal, pero nosotros queremos saber la verdad. ¿Cómo se trabaja en esto? ¿Cómo se entra en esta carrera? Queremos saber las cosas básicas, la cocina, ¿no?, de la investigación. Y en esta iniciativa nos convocaron a profesoras y profesores para hablar de las sinceridades, sobre las dificultades que enfrentamos cuando intentamos ingresar y consolidarnos en una carrera como investigadoras y como investigadores. Y bueno, a mí me asignaron esta tarea de hacer esta ponencia, lo cual me pareció genial, porque lo que me pidieron para construir fue mi punto de vista acerca de los desafíos y de los problemas que implican la inserción laboral. Cuando uno decide, de sí para sí, dice, quiero ser investigadora, ¿no? Y yo creo que me eligieron a mí porque, por decirlo de una manera simpática, mi inserción profesional como investigadora fue caótica, ¿no? Yo soy brasileña de origen, como explicaba Edgar, me formé, me hice mi licenciatura en Brasil. Hice una licenciatura que es difícil de insertarse después en el mercado laboral porque estudié antropología, sociología y ciencia política, ¿no? Entonces, cuando yo digo eso afuera de Brasil, la gente me dice, pero finalmente, ¿qué eres? ¿No? Ya empieza por ahí, ¿no? La dificultad del campo disciplinario. Después, en Brasil hice una especialización, un posgrado en desarrollo regional, y de ahí me fui a España. Hice la maestría en estudios latinoamericanos, que era historia contemporánea, y doctorado en antropología social, ambos por la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, cuando terminé mi doctorado, después de 6 años en España, vino la crisis económica, estaba muy difícil seguir la carrera de investigación y nos fuimos con mi pareja de este momento a donde podíamos trabajar como investigadores y nos fuimos a Chile. Entonces trabajé en el sistema universitario chileno en diferentes universidades, programas de licenciatura y posgrado durante 5 años y empecé a estudiar la triple frontera entre Perú, Chile y Bolivia, que es la triple frontera andina, ¿no?, que está en los territorios del desierto de Atacama. Entonces hace 10 años que trabajo esa frontera y trabajo con las poblaciones indígenas aymara que circulan entre estos 3 países. Y después de algunos años empecé a comparar esta triple frontera con otra triple frontera que es la más problemática, entre comillas, ¿no?, de Sudamérica, donde hay una gran cantidad de delitos, crímenes, tráfico de drogas, de armas, de personas. Es una triple frontera muy compleja, que está precisamente en el encuentro entre Argentina, Brasil y Paraguay. Se llama la triple frontera del Paraná o del Iguazú. Entonces, a raíz de que yo estoy trabajando con estas 2 triples fronteras, mi inserción académica se desplazó a 3 países de la región, ¿no? Actualmente dirijo un proyecto
que está financiado por universidades de Chile, de Argentina y de Brasil, y mi inserción se hace en los 3 países, digamos así, ¿no? Entonces estoy una parte del año en cada uno. Entonces, yo creo que las estudiantes me pidieron hacer esta charla precisamente por esto, porque querían una visión panorámica de las problemáticas de inserción por todos esos mundos académicos que de una u otra forma a los que tuve que integrarme, ¿no? Entonces, ahí quería hacer una primera salvaguardia con relación a esto. Mi comunicación acá va a estar bastante sesgada por estas experiencias. Yo también trabajé un tiempo en Alemania y en Holanda, pero la mayor parte de lo que les voy a contar acá está construido a través de mi experiencia en Brasil, España, Argentina, Chile. Y yo sé que muchas de estas cosas son aplicables directamente a México por el contacto que tengo con los colegas mexicanos, pero que otras no. Entonces, una tarea que ya les dejo es que podamos conversar en las preguntas sobre qué parte de esto se aplica a México y cómo se aplica a México, que es algo que quiero aprender de ustedes, digamos así, ¿no? Bueno, entonces, Edgar, ¿podemos pasar a la próxima, por favor? Lo que yo quisiera hacer acá hoy es algo bastante operacional y tiene que ver con 4 ejercicios. En un primer momento, quisiera sintetizar cuáles son los horizontes posibles de empleabilidad para las personas que estudian ciencias sociales en América Latina, ¿no? Hay 4 campos, ya ustedes ya van a ver, 4 campos de aplicación de nuestro trabajo que significan de alguna manera una posibilidad de inserción al mercado laboral. Entonces, quiero sintetizar esto y hablar un poco de los desafíos y posibilidades de estos campos. En segundo lugar, quisiera hacer un ejercicio que me resulta muy entretenido, que tiene que ver con desarticular los mitos que tenemos alrededor de la profesión como investigador o como investigadora, ¿no? Estos mitos muchas veces están cultivados por algunas ideas románticas que tenemos del quehacer, de la labor de investigación, y que casi nunca hablamos la verdad con los y las estudiantes. Esto es cierto, ¿no? Y al no darnos cuenta de que esto es una visión romántica, no somos capaces de incorporar las habilidades técnicas que tenemos que incorporar para insertarnos como investigadores. Entonces, quiero desarticular estos mitos para hacer una especie de listado sintético de habilidades profesionales que hay que incorporar para ser investigador o investigadora. En tercer lugar, quisiera sentar unos principios de realidad sobre la investigación profesional, que tiene límites, hay cosas que no se pueden hacer, cosas que se pueden hacer y sobre todo es financiada, ¿no? Y eso implica limitaciones y responsabilidades importantes. Entonces quisiera detenerme en esto un momento. Y en cuarto momento, ahí ya entro en la parte más práctica, ¿no? Cuando uno decide ser investigador o investigadora, este proceso no es un proceso aleatorio, no es así como voy a lo loco, ¿no? Existe una manera, existe una estrategia de diseñar un proceso de inserción a la vida investigadora, a la profesión investigadora. Y este proceso de inserción implica conseguir o aprender a desarrollar 3 capacidades técnicas que son fundamentales para quien trabaja con investigación, que tienen que ver con aprender a buscar los financiamientos, ya sean ellos becas, fondos de investigación, proyectos concursables o las plazas, ¿no? O cátedras laborales, docentes o de investigación. Después, aprender a postular a estos concursos, porque postular es una ciencia, buscar es una ciencia, postular es una ciencia. Y en tercer lugar, aprender a gestionarlos, ¿no? Que es algo que difícilmente nos forman para hacerlo, y eso lo he visto en todos los países en los cuales he trabajado. No formamos a los estudiantes y a las estudiantes para administrar proyectos de investigación y fondos financiables. Y eso es súper importante porque no podemos sobrevivir como investigadores sin hacerlo, ¿no? Yo no creo que voy a conseguir llegar a hablar de la gestión, quizás lo podemos dejar para otra oportunidad, pero sí quisiera centrarme en las estrategias para buscar y postular. Entonces, empecemos con los horizontes posibles. Próxima, Edgar. Bueno, estas fotos son fotos que he sacado acá en estas que van a aparecer, son fotos de mis trabajos de campo por el mundo en diferentes lugares. Así que solo para contarles que además saco fotos también, soy enamorada de la fotografía. Bueno, próxima. En términos generales, en toda América Latina hay por lo menos grandes campos de actuación profesional para los cientistas sociales, ¿no? De diferentes campos de las ciencias sociales, no solo antropólogos, sociólogos, politólogos, sino que también incluso para historiadores, ¿no? Campos más de las humanidades también pueden insertarse en estos 4 ejes que les voy a comentar. Un primer de los ejes tiene que ver con el trabajo aplicado,
¿no? Es decir, una de las salidas más importantes del trabajo de los cientistas sociales tiene que ver con lo que nosotros llamamos los 5 pasos de la política pública, ¿no? Saber identificar una problemática social, saber construir con las comunidades un programa para subsanar esa problemática, saber implementar este programa, saber evaluar este programa y rectificar este programa si fuera necesario, ¿no? Estos 5 pasos de la política pública constituyen una experticia, un saber de los cientistas sociales que nosotros podemos ofrecer a diferentes agencias del Estado, ¿no? A diferentes ministerios, a diferentes instituciones del Estado. Pero esta misma lógica de trabajo aplicado también la ofrecemos a organizaciones no gubernamentales, trabajando directamente con estas organizaciones, con fundaciones, ¿no? O a los movimientos sociales, ¿no? A los propios movimientos sociales que muchas veces cuentan con la asesoría o con el trabajo de cientistas sociales para organizar sus acciones y programas. También trabajamos como asesores políticos. Acá en América del Sur es muy común, ¿no? El contratar sociólogos, antropólogos, politólogos para construir los programas los panoramas políticos y construir también los programas de campaña, por ejemplo, y las políticas públicas. Otro campo fundamental son los organismos supranacionales, ¿no? Y ahí hablo particularmente de todas las agencias de las Naciones Unidas que tienen un gran campo de contratación de técnicos en diferentes momentos de la formación y que constituyen una salida laboral importante para el trabajo aplicado. Y finalmente, acá en Argentina, los sindicatos, ¿no? Argentina tiene un campo sindical muy fuerte, ¿no? Es uno de los países con el tejido sindical más importante de América del Sur, y acá los sindicatos todos trabajan con la asesoría de cientistas sociales. Pero también es así en Brasil, ¿no? También lo puedo decir por Brasil. Entonces, hay otros campos de aplicación, ¿no? Esos son solo algunos ejemplos, pero en lo general podemos trabajar como aplicados en estos campos. Otro campo muy claro de nuestra inserción al mercado de trabajo es la docencia, ¿no? La más clara, la docencia universitaria en diferentes niveles, pero también en algunos países de América Latina en la docencia primaria y secundaria. Por ejemplo, Brasil, hasta hace muy poquito, tenía cursos de sociología y filosofía al nivel secundario, la enseñanza media, ¿no? Entonces, esos cursos eran impartidos por profesores cientistas sociales normalmente. Después está la investigación, que es otro campo de inserción laboral. Yo voy a hablar de la investigación más detenidamente en las próximas diapositivas, por lo tanto no voy a precisar ahora, ¿no? Porque es el tema de la comunicación. Pero finalmente un cuarto punto que es muy importante tiene que ver con la incidencia pública, ¿no? En toda América Latina, los cientistas sociales trabajamos como parte de los formadores de opinión, ¿no? Y eso no es solo un campo de trabajo, también es un campo de responsabilidad social, porque la producción del conocimiento implica la posibilidad de difundir el conocimiento para a través de esta difusión mejorar los procesos democráticos de nuestros estados, ¿no? Entonces somos formadores de opinión, hay todo un campo de trabajo que tiene que ver con escribir en los diarios, mantener un discurso público, la evaluación pública de los sistemas de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? La incidencia pública es muy importante también porque significa devolución comunitaria, ¿no? Para muchos de nosotros, de nosotras, la incidencia pública no tiene que ver con escribir para diarios o participar públicamente, sino que directamente trabajar junto con las comunidades para subsanar sus problemas o sus cuestiones más apremiantes. Bueno, entonces, ¿cuál es el primer principio de realidad que quisiera decirles si ustedes entre estos campos decidieron ser investigador o investigadora? El primer principio de realidad que hay que sentar es que en ninguno de los países donde yo haya trabajado, que son 7, en ninguno de estos países es posible ser solo investigador o solo investigadora. En ninguno de los sistemas científicos que yo conozco, uno logra alcanzar una buena evaluación de su currículum siendo investigador, pero sin tener ninguna experiencia docente. En ninguno de los países donde he trabajado podemos ser buenos investigadores o tener los currículums bien evaluados sin haber tenido contacto con la formación de opinión o con las comunidades, o sin poder dialogar con estas estructuras, digamos, vinculadas al trabajo aplicado. Pero no es solamente una cuestión de evaluación de los currículums, es una cuestión de supervivencia de nuestros mercados laborales. La inserción como investigador o como investigadora, que es algo que les voy a decir más adelante, depende del financiamiento. Y siempre que hay una crisis económica
y no solo en los países de América Latina, pero en todos los países del mundo. Lo primero que los estados cortan y que la iniciativa privada cuando financia investigación corta es la investigación en ciencias sociales. Con lo cual, nosotros, si no tenemos habilidad de trabajar en los demás campos, probablemente no vamos a sobrevivir a los ciclos de crisis que sabemos a cada tanto tiempo devastan las economías de nuestros países y hacen muy difícil la sostenibilidad del financiamiento público a la investigación. Entonces, un primer consejo es que si has elegido ser investigador o investigadora, hay que poner mucha energía en la formación y en la construcción de un currículum, pero van a tener que aprender e incorporar las posibilidades de trabajar en los demás campos y la flexibilidad necesaria para saber transitar, ir y venir entre estos diferentes campos de trabajo. Próxima, espero que no se frustren mucho con estas declaraciones. Próxima diapositiva. Entonces, profundicemos en esto, ¿no? Deshagamos algunos mitos. Una cosa que es súper importante y que he observado en los últimos 15 años como profesora universitaria es que muchas de mis estudiantes también se frustran mucho con el proceso permanente de evaluación al que son sometidos cuando están estudiando la licenciatura, una carrera, o cuando están estudiando la maestría, el doctorado, ¿no? Entonces se frustran con recibir permanentemente estos comentarios tan detenidos, tan mala onda de los profesores, de las profesoras evaluando cada proyecto, cada trabajo, y ahí como obsesivamente señalando cada mínima coma que hayas olvidado, ¿no? Entonces, una cosa que es la primera cosa que tienen que saber es que esto nunca va a pasar. No se desesperen, ¿no? Si ustedes eligen ser investigadores o investigadoras, van a tener que aprender a convivir con la evaluación, porque la evaluación no es algo que va a pasar en un momento de la carrera. Ella es parte de la forma como funciona el sistema de legitimidad en la ciencia. La forma como legitimamos un conocimiento científico como válido viene de un proceso de fiscalización por pares. Somos sometidos a la mirada atenta, al juicio acuciante de nuestros pares que nos ayudan a encontrar los problemas, los vacíos, las inconsistencias de nuestros argumentos para, una vez señalándolos, ayudarnos a mejorar nuestra argumentación. Entonces, este es el modelo a través del cual la ciencia legitima el conocimiento. Entonces, si quieres ser investigador o investigadora, tienes que, en primer momento, aprender a convivir con esto, sin desesperarse y saber que esto es parte del proceso académico. En segundo lugar, hay otro mito que es muy importante también, que yo creo que tiene que ver con los profes y las profes, que es que nosotros normalmente cuando hablamos de nuestras experiencias y de nuestros trabajos, o incluso cuando redactamos nuestros textos, no contamos los problemas a los estudiantes y a las estudiantes. Entonces, por lo general, los estudiantes nos ven como personas que han llegado así como a construir su carrera sin ningún equívoco, ¿no? Bueno, mi propia carrera prueba todo lo contrario de esto, ¿no? Porque hay muchos equívocos en el proceso. Entonces, muchos de mis estudiantes me dicen, es que si yo no consigo un empleo es porque yo no soy lo suficientemente bueno, no soy como ustedes, porque ustedes lo han hecho sin equivocarse, ¿no? Y esto de verdad lo he escuchado de muchas y de muchos estudiantes. No es así. Todos nosotros que nos insertamos en el mundo académico, en la carrera profesional de investigadores, hemos pasado por periodos muy difíciles y hemos perdido muchas cosas hasta lograr, ¿no? Me encanta dar un ejemplo, que es que yo terminé el doctorado en 2011, ¿no? Casi 10 años. Y desde que terminé el doctorado, yo tengo una carpeta que es una carpeta del corazón, que yo digo así, que tiene los proyectos míos que no fueron aprobados, de los concursos de financiamiento público, de trabajo a los que competí y no gané. ¿Sabe cuántos proyectos hay en esta carpeta a día de hoy? 63. En 10 años. 63 rechazos en 10 años es mucho, ¿no? Entonces, eso es importante sincerarlo para que ustedes sepan que el rechazo es parte de la carrera académica y hay que aprender a convivir con él. Y un tercer mito que me parece muy divertido tiene que ver con esta idea. Yo me voy a hacer solito o solita. Yo voy a competir con mi colega o con los que tengo alrededor y voy a subir a la cima solito, solita y sin la ayuda de nadie y cada uno por sí y Dios contra todos, como decimos en Brasil, ¿no? No, pues no. La carrera académica, el proceso de investigación profesional,
no es posible sin una práctica colectiva. Ya les voy a volver a mencionar eso en otros momentos más adelante, pero sobre todo porque cuando construyes un proyecto científico no lo aplicas solo. Lo aplicas solo hasta cierto momento de tu carrera. A partir del doctorado, los proyectos son construcciones colectivas que involucran redes de investigación. Y si tú no construyes una red de alianza y de progresión con sus cogeneracionales, va a ser muy difícil hacerse con estos proyectos y construir equipos de trabajo para gestionar estos proyectos. Entonces, la colaboración es importante. Entre otras cosas, y aquí viene algo muy importante, investigadores e investigadoras somos trabajadores y trabajadoras. Somos un gremio. Es decir, y casi siempre funcionamos como empleados públicos en los estados, porque el financiamiento es público. Entonces, cuando no tenemos noción de que esto es un trabajo colectivo, esto nos impide entender que peleando solitos y solitas no nos vamos a hacer con los problemas macroestructurales de la investigación, porque son problemas gremiales que atañen a nuestra dimensión como trabajadores y trabajadoras. Entonces, acá también hay una dimensión política importante de considerar. Próxima diapo, Edgar, por favor. Entonces, ahí, para resumir, las habilidades que es importante incorporar si ustedes quieren ser investigadores o investigadoras. En primer lugar, una resistencia pragmática a la evaluación constante. Hasta la jubilación se van a seguir pasando por la evaluación, entonces no hay que tomar las críticas como personales. Incluso cuando algunos evaluadores o evaluadoras las hacen algo personal, porque pasa, no tomen como personal. Aprendan a incorporar selectivamente aquello que sirve para mejorar el trabajo de ustedes. Es decir, a ver, me está diciendo cosas horribles sobre mi trabajo. ¿Qué de esto realmente es útil? Esta es la postura. Aprendan a incorporar esto. Y esto significa controlar las frustraciones frente a la evaluación, no tomar como personal y además persistir. Muchas veces esta persistencia es más fácil con el trabajo en red. Una de las cosas que yo hago a menudo cuando necesito enviar un trabajo, un proyecto a concurso, un artículo de evaluación por una revista, primero pido que colegas me lean y me hagan ellos las críticas. Puedo pedirlo porque colaboro con ellos, porque hago lo mismo por ellos y por ellas. Entonces, este trabajo en red nos ayuda a llegar a mejores resultados y minimizar las devoluciones negativas de las evaluaciones que se hacen en los concursos o en las revistas, ¿no? Bueno, finalmente, la investigación demanda una lucha colectiva por un principio, ¿no? Porque estas evaluaciones y porque estos procesos sean transparentes y sean éticos, ¿no? He sufrido en algunos momentos procesos de evaluación que tú decías, parece que esta persona me está agrediendo personalmente porque no le gusta mi línea de investigación, mi paradigma, mi forma de pensar. Es nuestra responsabilidad como investigadores y como investigadoras, éticamente, construir un ambiente en el cual esto no pase. Es parte de nuestras responsabilidades, entre otras cosas, ¿no? Y eso también es importante organizarnos colectivamente para esto. Próxima, Edgar. Entonces, ahora hablemos un poquito de una realidad social y política para toda América Latina de la investigación. Próxima. Bueno, ahí ya estamos empezando a hablar más claramente sobre cómo es el campo de la investigación. El tercer campito que yo en diapositivas atrás puse esta interrogación, ¿viste? Ahora empezamos a detenernos en esto, ¿no? Mire, la investigación profesional en todos los países de América Latina y en todos los países del mundo requiere formación de posgrado. Yo sé que es súper frustrante porque uno ya hace un gran esfuerzo para llegar a terminar una formación de carrera, de licenciatura, de grado, ¿no? Pero la verdad es que el tipo de especialización que se necesita para realizar investigación demanda continuar el proceso formativo. Es un nivel de profundización muy elevado lo que demanda la investigación profesional. Entonces, si ustedes han decidido ser investigadores o investigadoras, tienen que poner en la cabeza que van a tener que hacer maestría, doctorado y posiblemente un postdoctorado o más, ¿no? En la mayor parte de los países europeos en los cuales los sistemas universitarios no se expanden porque la población, en vez de crecer, decrece, entonces hay cada vez menos gente en edad de estudiar en la universidad, el sistema universitario no amplía los cupos de profesores, las plazas estables, por ejemplo. Entonces, los colegas que se insertan como investigadores en Europa tienen que ir viviendo contratos provisionales de postdoctorado de 2 años, 3 años, uno, otro y otro y otro, hasta que surja una plaza y hasta que consiga pasar en esta plaza. Entonces, hoy día, para que ustedes tengan una noción de algo que puede venir a suceder
con los países latinoamericanos cuando vivamos la transición demográfica y tengamos más gente mayor que gente joven, ¿no? Es que en Europa la cantidad de años medios para que una persona logre acceder a una plaza estable como investigadora o profesora en el sistema universitario después del doctorado, la media es de 9 años. La media. Imagine el que más 18 y el que menos 1, ¿no? Pero la media son 9 años. Entonces, eso es muy importante para que ustedes tengan en mente que no es un camino necesariamente fácil. Y eso es importante, no es para desilusionar, porque hemos logrado y es posible. Y es muy bueno, además, como profesión. Pero hay que tener en mente que es una carrera que hay que prepararse para construirla. No es instantáneo, ¿no? Y ese es un principio de realidad que hay que tener. Entonces, ¿se hace a lo loco la inserción en esto? No. Hay que planificarse. Y es posible planificarse, ¿no? En primer lugar, hay que trazar un plan de cumplimiento formativo. Si has elegido ser investigador o investigadora, tienes que estructurar en tu cabeza cómo vas a cumplir con la maestría y con el doctorado y cómo va a ser tu estrategia de inserción, ¿no? Eso no se hace improvisadamente, hay que prepararse. En segundo lugar, las becas de posgrado continúan siendo las principales alternativas para que uno se sostenga económicamente en este periodo de formación que es largo, ¿no? Entonces, hay que ponerse en la cabeza que es muy difícil. Yo lo hice, mi primer posgrado lo hice con 4 empleos, sin beca. Logré terminar con mucho estrés y logré terminar, hice un buen trabajo, tuve una buena evaluación, mi proyecto final, mi investigación final fue súper bien evaluada y me quedé muy contenta del resultado. Pero me acuerdo lo que significó en términos humanos. Yo estuve como 6 meses sin tener ningún día libre, durmiendo 4 horas por noche. Entonces, ¿es posible? Sí, pero es tanto más fácil hacerlo si uno tiene financiamiento. Entonces, hay que prepararse para acceder a las becas que te permitan, si no, no tener que trabajar en otra cosa, por lo menos poder dedicar una parte importante de tu tiempo a avanzar en tu estudio como investigador o investigadora y llegar a una buena concepción de una tesina, de maestría, de una tesis de doctorado. Entonces, finalmente, también es muy importante entender que cuando nosotros hacemos esta trayectoria de formación en los posgrados, hay que conciliarla con otros tipos de inserción laboral. No solamente porque es necesario para sobrevivir económicamente, sino porque el currículum nuestro es evaluado de acuerdo con estos méritos. Entonces, mientras uno se forma haciendo su maestría, su doctorado, su postdoctorado, tiene que publicar en revistas indexadas internacionales y nacionales, tiene que ir a congresos, tiene que presentar ponencias en congresos nacionales, ojalá internacionales. Además, es muy importante hacer otras actividades, organizar actividades académicas, participar de la gestión, a trabajar como asistente de investigación en proyectos que fueron ganados con fondos concursables. Entonces, la inserción implica ir haciendo estos méritos curriculares que permiten que tu currículum sea suficientemente fuerte para seguir compitiendo a las becas de los próximos niveles de la formación. Próxima, Edgar, por favor. Bueno, ahí viene algo que mencioné un poco antes y que realmente es importante considerar. En la mayor parte de los países del mundo, las ciencias sociales, la investigación científica profesional está financiada con fondos públicos. Una parte muy pequeña de la investigación internacional en las ciencias sociales está financiada por agencias, fundaciones, empresas privadas, muy pequeña. No es lo mismo en las ciencias biológicas, en la química, ¿no? Eso uno sabe, por ejemplo, que las farmacéuticas financian mucha investigación. En las ciencias sociales no ocurre esto. Entonces, incluso cuando nosotros trabajamos haciendo proyectos de investigación para las agencias supranacionales como Naciones Unidas, los recursos de Naciones Unidas advienen de fondos basales de los estados. Y eso es muy importante, porque cuando uno decide ser investigador o investigadora, tiene que hacerse con la conciencia social que esto implica, ¿no? Es decir, ahí quisiera sembrar una reflexión importante. Ahora en Sudamérica, ¿no? Estamos viviendo un periodo de crisis económica casi sin precedentes, ¿no? Es decir, nuestros países están sufriendo retrasiones del 19-20% de su Producto Interno Bruto en este último semestre del año. No hay plata. Argentina acaba de anunciar, por ejemplo, los índices de pobreza y hemos sabido hace 2 días que hay 56,7% de pobreza infantil en la Argentina.
es decir, casi 60% de los niños y niñas menores de 14 años están en situación de pobreza o de extrema pobreza o de indigencia en la Argentina. Es asustador, ¿no? Entonces, cuando uno decide ser investigador o investigadora social y va a trabajar en este campo, va a estar usando recursos del Estado, recursos que podrían estar siendo aplicados para que este 60% de los niños y niñas pobres en Argentina coman mejor. Esto implica una responsabilidad social que no es menor. Y esa es la realidad de la mayor parte de los países de América Latina. Entonces, desde mi perspectiva, es muy fundamental tener esto para entender que la ética en la investigación científica y en las ciencias sociales no es una opción, porque nosotros estamos utilizando recursos que son escasos y que son muy necesarios. Bueno, próximo, por favor. Bueno, dicho esto, ahora quiero hablar de la parte buena, ¿no? Es decir, ahí yo me pregunto, pobre, debe haber un montón de gente que ya desistí. Llegué aquí, ya no quiero más trabajar con esto, ¿no? No hagan esto, por favor. No desistan, no desistan. Pero bueno, entonces, si ustedes decidieron, quisiera decirles que es posible y que hay que aprender a hacer esas tres cosas, como yo les decía al principio, ¿no? Tenemos que aprender a buscar nuestras fuentes de inserción. A mí nunca me ha pasado que alguien me hubiera dicho así, oye, disculpa, ¿no te gustaría trabajar en este proyecto de investigación? Es increíble, me encantaría que algún día me sucediera esto, pero la verdad es que nosotros tenemos que correr para conseguir las oportunidades, no es que ellas van a llegar hasta nosotros, ¿no? Pues no, en mi experiencia no ha sido así. Puede que haya gente más afortunada, ¿no? Entonces, si les digo la verdad, un 25% de mi tiempo laboral está dedicado a buscar fuentes de financiamiento y fuentes de empleabilidad, incluso para mi equipo de trabajo. Ahora estoy en un momento súper tranquilo con relación a esto, porque, como les comentaba, tengo este gran proyecto que dirijo yo, que fue con fondos concursables y que va hasta 2023, que es un gran proyecto, y participo de otros 3 proyectos que fueron adjudicados también, de los cuales soy codirectora y que van todos hasta 2023. Entonces, yo hasta 2023 estoy cubierta, ¿no? Pero ya en 2022, cuando falte un año para el final de estos proyectos, con los equipos que trabajamos en ellos, ya vamos a empezar el fundraising, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, la búsqueda por fondos. Eso es un trabajo y es importante que ustedes lo hagan y vale desde la salida de la licenciatura hasta el final de la carrera de ustedes. Hay que hacer búsqueda de fondos y hay que tener identificados los buscadores nacionales e internacionales. Y hay que aprender a entrar en las convocatorias y saber lo que piden las convocatorias, el lenguaje de las convocatorias, ¿no? Ahí viene un segundo punto. ¿Por qué? Porque hay que aprender a postular. Postular es un arte. Hay que ver lo que pide cada concurso y hay concursos que piden cosas que, como decimos en Brasil, que hasta Dios duda. O sea, ni Dios cree en las cosas que pide, ¿no? Hay cosas absurdas realmente en el universo de las ciencias sociales internacionales. Y no hay cómo hacer berrinche, no hay cómo enojarse, no hay a quién reclamar, hay que atender nomás. Hay que preparar este tocho de documentación de cosas que te parecen racionales algunas veces y irracionales en otras, y hay que saber hablar el lenguaje de la agencia estatal que financia. Y cada agencia tiene un lenguaje diferente, llama los términos de forma diferente. Aprender a postular implica aprender a hacer eso, ¿no? Bueno, ahí próximo, por favor, digan. Bueno, con relación a esto de aprender a buscar, voy a dejar este PowerPoint con Edgar porque hice un listado de referencias que están entre las mías, ¿no? Yo siempre estoy mirando, así como soy un poco obsesiva con esto, ¿no? Pero un primer lugar donde buscar financiamiento a la investigación son precisamente las agencias nacionales de investigación. Entonces, si ustedes ven ahí, cada país cuenta con una agencia de financiamiento a la investigación, que en cada país tiene un nombre diferente, aunque en América Latina todo se parece un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en la Argentina se llama el CONICET, que es la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, ¿no? En Chile se llamaba CONICET, ahora se llama ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. En Brasil se llama CNPq, el Consejo Nacional de Investigaciones de Pesquisas Científicas, Investigaciones Científicas. También está el MEC, que es el Ministerio de Educación de Brasil, que también tiene fondos concursables para investigación, y el CONACYT en México, que ustedes conocen muchísimo mejor que yo. Estas agencias tienen fondos de financiamiento de diferente naturaleza para diferentes momentos de la carrera de investigación, y hay que entrar a esto constantemente y familiarizarse con estos concursos.
Después también existen becas, oportunidades de trabajo y financiamiento para investigación en las agencias supranacionales o internacionales, ¿no? Yo les recomiendo especialmente que entren a mirar, está en la próxima diapositiva igual el enlace, el Sistema Integrado de Financiamiento de Investigación de la Comisión Europea, que se llama Euraccess. Es una maravilla, a ver, ¿dónde está? Está en el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el punto 7, ahí les dejé el enlace. Es un parque de diversiones de investigación. Es increíble. ¿Qué es lo que hay ahí? La Unión Europea, la Comisión Europea, obliga a todos los países que hacen parte de la Comunidad Europea a que divulguen ahí todos los llamados a concurso, todas las oportunidades de formación, de proyecto, en todos los niveles de investigación que están financiados con fondos públicos. Entonces ustedes entran ahí en la página y pueden poner, yo quiero ver becas de maestría. Pueden elegir por país, por tema, por campo de estudio, por disciplina, ¿no? Por momento de la formación, y salen todos los concursos. Por ejemplo, puedes poner, quiero todas las becas de doctorado para antropología de Europa. Entonces te salen todas las becas que existen ahora en este momento con convocatoria abierta en toda Europa. Es increíble. Y ahí hay muchos financiamientos para proyectos transnacionales e internacionales. Nosotros, investigadores de Sudamérica, de Latinoamérica entera, podemos postular estos proyectos, haciendo redes de investigación con los colegas europeos. Entonces también podemos captar recursos de ellos para nosotros, que siempre viene bien. Acá entre nosotros, ¿no? Si podemos sacar un poquito de ellos para abajo, ¿no? Viene bien. Bueno, entonces hay una serie de otras agencias internacionales también, como por ejemplo el CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que aglomera instituciones de investigación de toda América Latina y que tiene un conjunto de becas, de financiamientos. Realmente les recomiendo conocer la página porque también dan premios para ensayos, artículos, escritos, tesis de maestría, de doctorado, entonces merece la pena. Hay fuentes de financiación que son fundaciones como la Fundación Carolina, que otorgan becas para latinoamericanos en España. Yo tuve la beca de la Fundación Carolina, con la cual hice la maestría, ¿no? Creo que Edgar también la tuvo. Bueno, luego están las fundaciones internacionales privadas, porque la Fundación Carolina es mixto público-privada, ¿verdad? Pero hay algunas que son privadas, como la Ford Foundation, la Rockefeller Foundation, que son fundaciones de capital privado y que tienen muchas becas también. Luego, la Latin American Research Association, LASA, tiene una página de buscadores donde ustedes pueden encontrar todas las becas que están disponibles para los estudios latinoamericanos en países anglófonos, ¿no? En países del norte global. Bueno, próxima, Edgar, por favor. Entonces, buscar tiene que ver con familiarizarse con estas fuentes y tenerlas a disposición y andar leyendo y viendo qué es lo que te van a pedir, ¿no? Ahí viene la segunda etapa, que tiene que ver con aprender a postular, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Salgo tirando mil procesos, 1000 proyectos en 1000 lugares al mismo tiempo? No, no. Cada postulación implica un trabajo considerable, porque casi todas las postulaciones implican no solamente construir un currículum, sino que también construir un proyecto de investigación. Entonces, la energía que uno gasta con cada proyecto debe ser bien calculada, porque si no van a terminar haciendo proyectos más o menos, postulaciones más o menos, que no van a llegar a buen término, no van a ser adjudicadas y van a perder mucha energía. Entonces, cada postulación debe ser realmente muy bien pensada. Y para pensarla muy bien, hay 3 cosas que son fundamentales. En primer lugar, la estrategia de preparación del currículum. Yo no estoy diciendo de cómo ustedes van a hacer el archivo Word con el currículum de ustedes, no, estoy hablando de otra cosa que tiene que ver con el diseño del perfil de investigador, cumpliendo a las métricas de productividad que son solicitadas para la etapa de carrera a la cual quieres postular. Me voy a detener en esto unos momentos después, voy a volver a esto y lo voy a explicar más detenidamente, pero antes quiero hablar de los 2 otros puntos, ¿no? En segundo lugar, es fundamental aprender a leer los concursos y las bases de los concursos. La lectura detenida de estos documentos es fundamental. Y yo les digo eso porque tuve un estudiante que estaba postulando a una beca de doctorado hace unos meses atrás y bueno, no le gusta la parte burocrática, la parte administrativa, no le gustaba esta cosa de tener que leer las bases y leer artículo por artículo de lo que está diciendo la base del concurso, el llamado a concurso, ¿no?
Y bueno, el llamado concurso a beca acá tiene como 19 páginas, llenos de artículos y leyes, qué sé yo, ¿no? Entonces acá en Argentina no lo leyó. Entonces preparó, hizo todo el trabajo, hizo el proyecto, toda la postulación, todo lo que recopiló, todos los documentos que había que recopilar, y resulta que como no había leído bien las bases, no se dio cuenta que él no cumplía uno de los requisitos para postular. Entonces pasó 2 meses escribiendo el proyecto, pidiendo cartas de recomendación y todo esto, cuando en realidad él no podía ni postular, porque estaba, digamos, en las bases no se podía, porque estaba pasado de edad, por una cosa básica. Entonces hay que leer las bases del currículum, del concurso, y hay que tenerlas así como casi memorizadas, porque si dejas de cumplir a veces un ítem, puedes estropear toda tu postulación, estropear meses de trabajo. Y eso parece una tontería, pero no lo es. He visto mucha gente perder concursos así, y yo también he perdido muchos concursos por no leer las bases, ¿no? Bueno, en tercer lugar está la elaboración de los proyectos. Yo no me animo a dar un solo consejo sobre la elaboración de los proyectos, porque la verdad, lo que he observado en mi experiencia internacional en estos últimos años es que cada agencia tiene una idea diferente de lo que es un buen proyecto de investigación. Y en este punto lo fundamental no es ir con una receta de pastel en la cabeza, no es así, punto, sino que lo fundamental es entrar en contacto con los colegas y las colegas que hayan tenido proyectos o que hayan sido adjudicados en esos concursos y pedir leer los proyectos de ellos, ¿no? Entonces, por eso yo les decía más adelante, solas no van a llegar a ninguna parte, porque la única manera de llegar a entender cómo es un proyecto exitoso para este concurso o cómo se considera un proyecto exitoso para este concurso es colaborando con los colegas que ya lo han ganado, ¿no? Bueno, entonces estos serían los 3 elementos, pero ahí ya voy terminando porque ya se me va acabando el tiempo y llegué justo al final, pero sí quisiera contarles sobre esto de la estrategia de preparación del currículum, ¿no? La anterior, por favor. Ay, Edgar. Bueno, que la preparación del currículum significa que en cada etapa de la formación de ustedes tienen que tomar el tiempo que dura esta etapa de formación para preparar el currículum para la próxima etapa de formación. Entonces, si yo estoy estudiando la licenciatura y ya decidí que quiero ser investigadora, tengo que terminar la licenciatura con un currículum que me permite tener beca de maestría. Tengo que saber cómo es el currículum de las personas que están ganando la beca de maestría y tengo que terminar la licenciatura con este currículum preparado, porque si no voy a hacer el concurso y no voy a ser adjudicada, porque no cumplir los méritos necesarios para entrar a concurso. Y cuando estoy en la maestría, tengo que hacer lo mismo. Tengo mis 2 años de maestría o el tiempo que dure mi maestría para preparar mi currículum para que él sea competitivo para una beca de doctorado. Cuando estoy en el doctorado, en los 4 años, los 5 años que dure mi doctorado, tengo que preparar mi currículum para que él sea competitivo para ganar un concurso de postdoctorado. Y esto significa estar en cada una de estas etapas en contacto con las personas que están ganando las etapas sucesivas y estar atento de hacer todos esos méritos, ¿no? Ahí ahora sí, viene el drama, la próxima es de viene el drama de las métricas de productividad. Eso no sé ahí en México, pero acá en Sudamérica es un conflicto, pero así como encarnizado, tremendo. Lo estamos discutiendo en todos los países de la región casi, ¿no? En algunos con más consenso y en otros con menos, ¿no? Las métricas de productividad de casi todos nuestros países en los últimos años en América Latina han tendido a seguir las lógicas del mundo anglófono, ¿no? Que tiene otros criterios y donde las ciencias sociales tienen una finalidad muy diferente de la que tiene en América Latina por lo general. Entonces, lo que está pasando, por ejemplo, en países como Chile, es que se impuso, desde que Chile entró en la OCDE, en la Organización de los Estados Desarrollados, supuestamente desarrollados, Chile está obligado a cumplir con métricas de productividad científica, ¿no? Para atingir los índices, para alcanzar los índices que la OCDE implica o solicita. Entonces, por ejemplo, en el sistema chileno, para que yo mantenga mi proyecto, me dicen, tienes que publicar por lo menos 3 artículos anuales indexados en una revista de la base WOS, que es una base anglófona de revistas indexadas, ¿no? Entonces, yo no creo que imponer criterios de productividad sacados directos del norte global en América Latina sea bueno. Creo que es una enajenación. Creo que nosotros tenemos que construir métricas de evaluación para las ciencias sociales en nuestros países acordes a nuestras realidades, porque para mí es mucho más importante publicar los textos que escribo en una revista hispanohablante
aunque ella no esté indexada en una base anglófona, porque si publico en castellano o en portugués, este texto puede tener alguna incidencia en las políticas públicas, en la vida de estas comunidades, en la transformación de la realidad. Y a veces publicando en inglés, estas revistas son pagadas, ni siquiera son accesibles acá. Entonces hay debates que hay que hacer. Pero les digo esto porque más allá de que si estuviéramos a favor o en contra de las métricas de productividad, ellas, tal cual están ahora, ellas sí son necesarias. Entre otras cosas porque nosotros trabajamos con fondo público y sería un gesto de enajenación, creo yo, esperar recibir un financiamiento público que podría estar siendo utilizado para subsanar el hambre y pensar que voy a usar esta plata de cualquier manera, sin responder o sin devolver al Estado, ¿no? Esto para mí sería algo muy complicado. Yo creo que sí que hay que haber métricas de productividad. Pero bueno, después de este discurso político, las métricas de productividad para la investigación, por lo general, giran alrededor de estos ítems que yo les estoy poniendo acá y ustedes tienen que ir construyendo el currículum pensando en estos ítems. Por ejemplo, las publicaciones se evalúan casi siempre de acuerdo con la calidad de las revistas, entonces es deseable que publiquen en revistas que estén indexadas en las bases más importantes internacionales, que son la WOS, la Web of Knowledge o Web of Science, Scopus, que es europea, Cielo, que es de Sudamérica, Latindex, por ejemplo, que es mexicana, ¿no? También es importante producir libros, ya fuera como autor, como editor, como compilador, o también capítulos de libros editados y compilados por otros colegas o organizados por otros colegas. Es importante participar en proyectos de investigación y es fundamental que estos proyectos hayan sido conseguidos con fondos públicos concursables, porque esto aumenta, digamos, el mérito que este proyecto significa en tu currículum, ¿no? Porque tú o la persona que ganó este proyecto y te empleó han debido competir por este fondo. Y ahí la experiencia en los proyectos es importante ir construyendo diferentes niveles de experiencia. Lógicamente un estudiante, una estudiante que está en la maestría no va a ser directora de un proyecto, director de un proyecto de investigación. Entra como asistente, después como investigador, después como coordinador, hasta lograr, ¿no?, en algún momento de la carrera el cargo de dirección. Y después también hay que participar en congresos, no como asistente, sino como ponente, hay que hablar en los congresos, ¿no? Y más adelante, cuanto más vas subiendo en la jerarquía, ahí ya te piden que participes como conferencista, es decir, que te inviten a hablar, no que tú quieras hablar en un congreso, sino que te digan, queremos que tú hables. Algo muy difícil. Pero bueno, próximo, por favor. Bueno, después, yo creo que había, creo que faltó una diapositiva, pero no importa. Bueno, de todas las maneras, yo les puse un ejemplo acá que tiene que ver con la lógica de preparación del currículum. Este ejemplo está sacado del diseño de la jerarquía de investigación. Yo creo que fue la 17 la que me salté, ¿verdad, Edgar? Ahí. Creo que me salté la 17. ¿La podemos poner, por favor? Sí, la busco en un momento, sí. Adelante, si quieres puedes seguirle mientras con esta. Es decir, la 17 son otros ejemplos de méritos académicos que hay que ir construyendo en el currículum, además de las publicaciones, participación en proyectos y en congreso. Ahí también yo creo que salía lo de la docencia, bueno, salían otros elementos. Pero de todas las formas, podamos retomar en las preguntas también, no hay problema, ¿no? Yo creo que sí. Aquí está. Parece que ya la tengo. La pongo en un momento. Genial. Bueno, entonces, ahí los otros méritos académicos, la 17, volvió a la 15. Se mueve esto, regresamos. Tiene voluntad propia. Un poco, sí. Ahí está. Bueno, entonces, No, ahí... parece que no está, ¿eh? No venían las que me mandaste. Bueno, no importa. Ahí, es decir, son otros elementos de evaluación que tienen que ver con organizar actividades científicas, que eso también es muy deseable para el currículum, con la experiencia de docencia y además no solamente impartir clases, sino que la experiencia orientando la investigación de jóvenes investigadores que están en etapas anteriores a la de uno, ¿no? Bueno, pero eso, igual hablemos de esta diapositiva, la 18, que tiene que ver con cómo pensar la estrategia de construcción del currículum, ¿no? Yo saqué un ejemplo, este ejemplo es el ejemplo de la jerarquización académica dentro del Sistema Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Argentina.
Yo creo que en México hay un sistema de jerarquía diferente en nombre, pero que sigue una lógica parecida, ¿no? Entonces, dentro del sistema científico profesional en Argentina, la jerarquía está pensada así como yo les estoy poniendo, ¿no? Es una escalera ascendiente. Y bueno, nosotros con un colega argentino que es muy irónico decimos, Dani, ahí llegas a la última escalón y saltas y te suicidas. Es broma, por favor, no hagan esto. Pero bueno, entonces, se supone que el inicio de la carrera como investigador o investigadora profesional empieza en la formación universitaria de licenciatura, que aquí se llama el grado o la carrera, ¿no? Que dura 5 o 6 años en la Argentina. Entonces, ahí la idea es que después de estos 5 o 6 años, ustedes ya lleguen al final preparando un currículo para ganar una beca de maestría, ¿no? Llegan a la maestría dura 2 años. Entonces tienen que poner en la cabeza, tengo 2 años para hacer los méritos curriculares, no solo para defender mi tesis de maestría, ¿no? Para construir mi currículum para que sea competitivo para una beca de doctorado. El doctorado son 4 años normalmente, puede ser más, puede ser menos, dependiendo de la persona y de los programas, pero estos 4 años tienes que construir tu currículum para que él sea ganador de una beca de postdoctorado con las métricas de productividad. El postdoctorado acá dura 2 años. Entonces, el postdoctorado es el último contrato no estable dentro de la carrera de investigación en la Argentina. Dura 2 años y cuando llegas al final del postdoctorado, puedes concursar al cargo de investigador asistente, ¿no? Este cargo ya es un cargo estable. A partir de ahí en adelante ya no son contratos renovables por 2 años, por 4 años, ¿no? Sino que uno entra ya a partir de ahí en un empleo estable sin vencimiento, ¿no? Sin vencimiento. Entonces, cuando entras como investigador asistente en la carrera CONICET, el investigador asistente sería el puesto más bajo del trabajo ya estabilizado. Puedes estar en este puesto 2 años. Al final de 2 años puedes competir para subir en la jerarquía. No es automático. Si no tienes los logros curriculares, no pasas al concurso de investigador adjunta. El cargo de investigador adjunta se supone que debes permanecer en él 4 años. Entonces tienes 4 años para conseguir los logros curriculares del cargo de investigador independiente y después más 4 años para el último cargo de la jerarquía, que acá se llama investigadora principal, que en otros lugares en España se llama investigador catedrático, no, acá se llama investigadora principal o investigador principal. Entonces, esta es la lógica, digamos, que nosotros tenemos que seguir para preparar el currículum para seguir adelante. Entonces, a esto me refería cuando yo les decía de una preparación escalonada del currículum, ¿no? Y es así, es decir, en esta jerarquía de la investigación, el único cargo que no necesita preocuparse con el futuro es el investigador principal, ¿no? Cuando ya llegaste al último punto, que ya no tienes para dónde ascender, entonces tu empleo no está condicionado a la progresión jerárquica. ¿Me entienden? Entonces, eso es un principio de realidad que una vez uno conoce esa estructura, que es un poco diferente en cada país, pero sigue una misma lógica, uno tiene muy claro qué tipo de méritos tiene que hacer y hacia dónde tiene que dirigir su trabajo, que no es solamente hacer sus investigaciones, ¿no? Que también tiene que ver con la construcción de esta experiencia comprobable. Bueno, esto sería todo. Me pasé de raya con el tiempo, eso sí, que fueron 50 minutos de bla, bla, bla. Pero espero que podamos conversar y que ustedes me cuenten un poco de la realidad mexicana también. Muchas gracias, Menara. Por ahí nos faltó una diapositiva, pero lo vamos a checar. Hay algunos comentarios aquí en el chat que nos dice el doctor Sergio Ceballos respecto a las métricas de evaluación. Aquí en México pasa lo mismo. Cada vez nos solicitan más publicar en revistas indexadas e internacionales. No obstante, no hay apoyos para publicar en ellas, ni siquiera para poder consultarlas. Asimismo, te felicita por la buena exposición de hablar de las complicaciones sobre el trabajo de un investigador. La doctora Concepción nos menciona que existen muchas revistas en el catálogo Simago que involucra Redalic, el Iceberg, Dialnet y que son gratis y se hace al dominio público. Es buscar y gestionar, como bien mencionas, entre muchas otras revistas. Abrimos el micrófono. Oye, para quien quiera participar. Adelante. ¿Puedo hacer un comentario sobre eso muy rápido, sobre las revistas? Acá también sufrimos mucho con esto porque, como sabemos, la mayor parte de estas revistas, el uso de los artículos es pago, ¿no? Y hay algunas revistas que nos llegan a cobrar $50 por leer un texto, un artículo. Y lo que nosotros empezamos a hacer fue, hicimos en estos clústeres de proyectos que tenemos un vaciado de revistas que están indexadas en estos catálogos internacionales y que son de libre acceso. Y ahora asumimos una postura política que es, solo publicamos en las revistas que son de libre acceso.
no enviamos a revistas que no son de libre acceso, porque nuestra investigación es financiada con fondo público y cuando mandamos a esas revistas que después cobran de nuestros estudiantes $50 para leer nuestro artículo, lo que ellos están haciendo es el uso privado de un capital público latinoamericano. Entonces, con nuestro grupo de investigadores e investigadoras acá decimos, mira, está bien, vamos a cumplir la métrica de productividad, pero solo vamos a enviar a revistas de acceso abierto. Punto. Entonces, uno también puede tener estas posturas. Da trabajo porque pasamos varios días buscando estas revistas, ¿no? Para poder, porque no está sistematizado en ninguna parte esto, ¿no? Pero yo creo que uno puede resistir de maneras más o menos estratégicas, digamos, esto. Muchas gracias, nos llega la primera pregunta, nos dice Sharon Miranda Gonsen, que ella es alumna de Madus, nos dice, ¿cómo equilibrar la vida personal con lo profesional? ¿Me voy a quedar sin vida social si me hago investigadora? Es una pregunta compleja. No, no, mira, yo creo que hoy día una reflexión expandida es que está cada vez más difícil conciliar cualquier vida profesional con la vida personal, y eso no solo en el mundo académico, porque estamos viviendo un proceso de aseveración de la explotación del trabajo en el mundo, y eso no es un fenómeno solo del mundo de la investigación. La precarización de los trabajos es una realidad global, planetaria, que tiene que ver con, digamos, con la aceleración de los ciclos de explotación del neoliberalismo, ¿no? Entonces, yo creo que para muchos campos profesionales está cada vez más difícil lograr trabajar porque estamos trabajando cada vez más con sueldos cada vez menores, ¿no? Que es lo que sabemos, y con cada vez menos posibilidad de tener espacios de ocio. Ahora, salvaguardando esto, sí es posible tener vida personal. Quizás la vida académica implique un tipo de inmersión o un tipo de opción que tú tienes que ser consciente de las limitaciones que vas a tener, tanto laborales como personales, ¿no? En mi caso particular, por ejemplo, yo soy migrante, yo no vivo en el mismo país de mi familia, por ejemplo, ¿no? Y ahí les cuento una cosa personal que fue súper compleja también, ¿no? Mi madre enfermó de cáncer y yo estaba trabajando en Chile, ¿no? Entonces, en este justo momento, eso fue hace 5 años, yo no tenía cómo conseguir la flexibilidad laboral necesaria para poder ir a cuidar a mi madre y acompañarla en ese proceso de enfermedad. Entonces, yo lo que hice fue, dejé mi cargo docente en Chile, postulé una beca de postdoctorado y me vine a Argentina, donde me garantizaban flexibilidad para ir y venir. Y yo durante todo mi primer postdoctorado trabajé cuidando a mi mamá. Yo iba un mes a Brasil y un mes a Argentina, un mes a Brasil y un mes a Argentina. Fácil no fue, pero pude, ¿no? Entonces fui cuidadora transnacional de mi mamá a distancia. Entonces, ¿hay soluciones fáciles? No, pero es posible, y es posible conciliar en muchos sentidos. Yo sé que en México los sueldos son bastante buenos para la investigación profesional o para la docencia profesional. De hecho, son más elevados que en Argentina, que en Brasil incluso, que en Chile. Y sé que es un poco más fácil tener un poco más de comodidad económica y un poco más de conciliación de lo que es acá en Argentina, por ejemplo, ¿no? Pero sí es posible. Continuamos. Aníbal Gallegos te felicita. Por la ponencia es correcto, son necesarios los fondos y nos falta mucho para hacer en cuestión de políticas públicas. Como investigadores también nos corresponde saber gestionar y saber administrarlos. Claudia Gil dice primero quiere felicitarte por la ponencia y su pregunta va en relación a cómo relacionar la parte de la investigación con aspectos burocráticos que implica pertenecer a un sistema de investigación donde no solo se trata de generación de conocimiento, sino de cumplir con trámites, clases, cuestiones políticas de las propias instituciones. Eso es algo fundamental y agradezco mucho la pregunta de Claudia porque es una cosa que estoy identificando como una carencia de nuestras formaciones. Es decir, la manera como nosotros pensamos como profesores, las mallas curriculares, ¿no? La grada curricular de los cursos de las ciencias sociales a nivel tanto de universitario como a nivel de maestría y doctorado, nunca contemplan enseñar a gestionar. Y la verdad es que 30% del tiempo, con mucha suerte, ¿no? 30% de nuestro tiempo tiene que ver con la gestión administrativa, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿no será que nosotros tendríamos que repensar nuestro trabajo y ser más sincerarnos con la realidad de nuestro trabajo? Que hacer investigación implica gestionar. Eso por una parte. Por otra parte, yo también veo que eso es fruto de la neoliberalización de las universidades, porque yo veo la generación de mi director de doctorado, ¿no? Que es un profesor catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Jiménez.
Carlos, cuando se hizo catedrático, el propio hecho de tener la cátedra le disponibilizaba todo un equipo, digamos, administrativo a su alrededor, una secretaria administrativa, una secretaria de gestión y asistentes de docencia, asistentes de investigación que estaban financiados por la universidad, un cuerpo de trabajadores que le asistían en su labor, ¿no? Hoy día, la realidad nuestra en los países de América Latina, ya no es así en España tampoco, la realidad nuestra es que nosotros estamos haciendo el trabajo de la secretaria de gestión, de la secretaria administrativa, del asistente de investigación y del asistente de docencia con solo nuestro trabajo, porque los cargos administrativos fueron, digamos, reducidos en todas las universidades de la región. Entonces, esta neoliberalización nos transforma en nosotros, artistas de circo, que hacemos todas las funciones del circo. Domamos león, hacemos equilibrismo, presentamos los números, ¿no? Es decir, somos el payaso a veces también. Entonces, eso también es algo, por eso decía, hay que reflexionar colectivamente. ¿Hasta qué punto estamos aceptando el crecimiento de esta neoliberalización y hasta qué punto esto implica la pérdida de salud mental nuestra como gestores, ¿no? Pero eso yo creo que no hay una respuesta individual. Hay que pensar en esto colectivamente. Es la manera como nosotros dialogamos con los estados que financian las universidades sobre esto, ¿no? Por eso yo les decía, es muy importante que tengamos sistemas de representación colectiva como trabajadores, ¿no? Y yo creo que sí, con las colegas que administramos estos proyectos con fondo público, ahora dirijo un proyecto y codirijo otros 3. El tiempo de gestión es impresionante. Les doy un ejemplo. El proyecto sobre fronteras transnacionales que dirijo, somos 20 personas en el equipo. Y los fondos son administrados solamente por mí, porque la ANID, la Agencia Nacional de Investigación de Chile, la ley implica que solo el director puede acceder directamente al recurso. Entonces yo estoy obligada a hacer todo el pago administrativo de las 20 personas todos los meses, gestionar todas las compras de equipo. Estoy obligada a pagar todos los viáticos por viaje, pasajes internacionales, nacionales, todo lo tengo que hacer yo. Ni siquiera lo puedo comprar, ni siquiera puedo contratar a una secretaria para hacerlo. Entonces imagínense, ¿no? El nivel de sobrecarga administrativa que esos sistemas neoliberalizados de la gestión implican. Y sí, yo creo que es muy urgente que lo discutamos y que tengamos una postura muy corporativa sobre eso, ¿no? Yo no sé cómo es ahí en México, pero acá en Sudamérica, en países como Chile, el nivel de neoliberalización del trabajo es brutal. Es realmente muy difícil de sobrellevar. Muchas gracias, Menara. Vamos con la siguiente pregunta. Es Aarón Ávila, también de la Maestría en Desarrollo Urbano Sustentable. Te felicita por la buena conferencia y la pregunta específica es, ¿algún sistema de estudio que mejor le ha funcionado para maximizar el tiempo invertido en la investigación? ¿A qué se refiere? ¿En cómo sistematizar el proceso? ¿En cómo concentrarse? ¿O en cómo gestionar el trabajo en conjunto? Yo creo que sería más la segunda, ¿eh? ¿Cómo gestionarlo en conjunto? Mira, con los y las colegas de los equipos de investigación, porque trabajamos los mismos en esos varios proyectos que les mencionaba, generamos un sistema súper organizado y que viene funcionando bien, ¿no? Y que tiene que ver con el hecho de que la planificación de todo el trabajo del año lo hacemos al principio del año. Yo como directora del proyecto genero todos los productos que las personas tienen que hacer durante todo el año y nosotros vamos gestionando el avance del trabajo en equipo paralelamente y lo vamos reorganizando también de acuerdo con los problemas personales, con las cosas que surgen en la vida de cada uno, ¿no? Pero mantenemos un sistema de diálogo permanente entre los miembros del equipo que tiene que ver con la posibilidad de hablar transparentemente de los problemas, ¿no? Es una especie de equipo de investigación psicoanalítica, ¿no? Tanto tiempo viviendo en Argentina, acá el psicoanálisis es muy fundamental para la gente, uno termina incorporando la lógica, ¿no? Entonces, yo me reúno una vez por semana con el equipo y siempre hablamos y ponemos sobre la mesa todos los problemas que tenemos y lo que hacemos es con principio de realidad y pragmatismo pensar siempre cómo resolvemos esto. Evitamos así, digamos, todas las confusiones que surgen en el proceso cuando trabajas en equipo por la no transparencia, por lo que se dijo y no se dijo. Sinceramos las cosas, hablamos francamente todo lo que tenemos que hacer y nos centramos en tomar decisiones pragmáticas para llegar a la consecución de los productos. Parece muy gestión empresarial, pero igual involucra mucho cuidado y mucha atención y mucha empatía al trabajo en equipo también, ¿no?
Y la verdad que lo hemos conseguido hacer bien y hemos conseguido sobrellevar incluso este periodo de cuarentena y de pandemia que ha sido bien complicado. Y una cosa que les debo comentar sobre eso es que con las colegas que dirigimos estos proyectos, estamos ocupando un lugar que es también psicológico en el ordenamiento del trabajo en equipo, porque tenemos muchos tesistas que son parte de los proyectos y muchos asistentes de investigación que a raíz de estar encerrados en sus casas, con todos los miedos que implica la cosa de la pandemia, están enfrentando problemas de enfermedad de salud mental. Tenemos asistentes y tesistas que están con angustia, que están en proceso de depresión, que se están tratando. Entonces, todas esas realidades nosotros lo ponemos sobre la mesa y dialogamos y nos acompañamos, ¿no? Entonces, yo creo que viene funcionando porque hemos construido, y me gusta esta expresión, una ética del cuidado en el trabajo en equipo. Trabajamos cuidándonos. Y eso para mí hace mucho que no me sentía tan bien con una lógica de trabajo y viene funcionando, con lo cual estoy orgullosa. Muchas gracias. Guadalupe Solís Murcia también te dice, excelente ponencia sobre las dificultades a las que te enfrentas como investigador, además de la importancia de las redes con investigadores para la colaboración en los trabajos de investigación con diferentes visiones y posturas en los contextos y la multidisciplina. Janet Martínez, de la Maestría en Planeación y Desarrollo Regional, te pregunta lo siguiente. ¿Considera que el modelo de profesor investigador está agotado o se está agotando, dado que la demanda en el mercado laboral requiere conocimientos muy empíricos y actualmente se observa un crecimiento importante en las instituciones educativas que prefieren al profesor con experiencia laboral, al menos en México? Ay, yo creo que eso está pasando en toda América Latina, la verdad. En Brasil se nota, en Argentina y en Chile también, que es decir, hay mucha demanda por saber formar a los estudiantes en campos de aplicación profesional. Ahora, también es verdad, hay que decir, por lo menos en la antropología, México es un líder en producción de antropología aplicada. Es uno de los primeros países que institucionalizó el trabajo aplicado para muchos campos de las ciencias sociales. Entonces yo entiendo que ahí en el caso de ustedes hay mucha presión por una formación aplicada, ¿no? De hecho, acá cuando enseñamos antropología, sociología aplicada, usamos los manuales mexicanos, para que ustedes sepan, ¿no? Bueno, entonces, pero yo sí creo que hay lugar para todo. Como yo les comentaba, acá en Sudamérica es muy difícil ser solo investigador y no tener ninguna práctica de aplicación, ¿no? Porque acá es menos estable quizás los cargos de docencia y de investigación y nosotros tenemos que jugar en las 11 posiciones, ¿no? Como en el equipo de fútbol, somos arqueros, delanteros, centro, lateral derecho, lateral izquierdo, hay que saber hacer de todo un poco. Pero yo no creo que sea malo esto. Es decir, yo no creo que sea malo que los investigadores que tienen una vocación más por la investigación más clásica aprendan el trabajo aplicado y que el trabajo aplicado haga lo otro. Yo creo que cuanto más interpenetración entre esos campos, más nos fortalecemos, ¿no? Porque, es decir, ahí también hay que sincerar otra cosa. Yo creo en la producción científica como praxis, ¿no? Como producción de un conocimiento que se pone en práctica, que está a favor o dirigido a mejorar y a transformar la vida de las personas. Entonces, en este sentido, yo tiendo a pensar que es positivo que los profesores que trabajamos con investigación más clásica estemos llamados a saber cómo se puede usar esto que producimos en la aplicación y viceversa. Yo lo tendo a ver como positivo. No habría que temerlo o pensar que eso va a destruir, digamos, el cuadro del investigador más clásico, ¿no? El investigador de gabinete, como decimos en Brasil. Yo creo que no. Yo creo que la interpelación entre esos dos campos es positiva para ambos, en realidad. También, gracias, Menara. También tenemos preguntas desde Facebook. Te voy a compartir un par también para, no, para también darles apertura a todos los que están siguiéndonos. Nos pregunta César Marcial, buen día. ¿Puede comentar sobre el papel de las instituciones sede, donde se hace investigación en ciencias sociales, y la importancia de la actualización de funcionarios y directivos? Ay, yo creo que es otro temazo, ¿no? Porque la actualización de los funcionarios y de los directivos es una parte importante de la flexibilización de las universidades, pero no en el sentido neoliberal, ¿no? Y de los sistemas científicos. Nosotros necesitamos incorporar visiones cada vez más actuales sobre las realidades sociales, sobre las nuevas tecnologías,
Y como sabemos, ¿no? Como dicen las ciencias políticas clásicas, ¿no? Las instituciones siempre tienen problemas con su propia cristalización. Las instituciones son más lentas que los contextos sociales en algunos momentos, ¿no? Entonces yo sí creo de verdad que es importante generar posibilidades de repensar tanto la formación de los cargos directivos como también la institucionalización del trabajo de estos cargos, ¿no? Ahora, no estoy a favor de reformas absurdas ni de seguir modelos externos. Yo creo que todo eso tiene que ser parte de una discusión permanente que debe involucrar a investigadores, investigadoras, profesores, debe involucrar a los funcionarios, a las autoridades. Es decir, yo veo que en algunos países de nuestra región las instituciones están muy cerradas al diálogo. Y esta cerrazón impide la adaptación creativa de esas instituciones y las impide además responder de forma eficiente a los cambios del contexto. Pero la verdad es que la única manera que veo de que esto pudiera funcionar es a través de consejos activos, en que los temas fueran discutidos permanentemente. Ahora acá en el CONICET acá en el CONICET de Argentina, hay digamos, todo el tiempo los jóvenes investigadores están organizándose para hacer llegar a las directivas del CONICET sus visiones de los procesos. Y a través de eso, esos investigadores jóvenes lograron hacer que la dirección, digamos, del Consejo Nacional de Ciencias se diera cuenta de cosas básicas que era necesario cambiar en la institucionalidad. Les doy un ejemplo. Antiguamente acá en CONICET, los investigadores que se ganaban una beca de doctorado no tenían derecho a licencia por enfermedad. Entonces, si te enfermabas haciendo una beca de doctorado, no tenías licencia. O si te embarazabas, por ejemplo. Las mujeres sufrían mucho, no podían tener hijos. Imagínense. Es decir, entonces para ser investigadora tengo que elegir no tener hijos. Es una violencia. Entonces, a partir de estas sugerencias, de este diálogo, consiguieron que se institucionalizara no solamente la protección sanitaria de los becarios, sino que también el derecho a licencia, maternidad, por enfermedad o por lo que fuera. Entonces yo creo que es muy necesario generar consejos en los cuales los diferentes investigadores de diferentes niveles estén representados para poder hablar de sus realidades. Yo veo que es la única manera de actualizar las instituciones. No sé si respondí bien a la Esperemos pregunta. que sí, porque estaba desde Facebook. Hay muchísimas más preguntas, más comentarios. Nos comenta Miguel Arbeu, Malinali, Fabi Bau en Facebook, nuestra compañera María Hernández, el doctor Sergio Ceballos, pero todas te las vamos a hacer llegar. Tenemos que ir cerrando porque hoy el día lo tenemos muy activo, tenemos bastantes actividades. Yo te quiero agradecer muchísimo por haber aceptado. Voy a cederla para te mando un abrazo como siempre. Hacía mucho que no nos veíamos así a la voz. Si es cierto, soy ex becario Fundación Carolina. Alguna vez comentaremos esto, haremos un foro. Comentarle a todos que sí va a estar en YouTube disponible para el Colegio del Estado de Hidalgo. Vamos a poner el link y también vamos a enviar la presentación. Ahí la corregimos contigo. Y ahora sí cedo el micrófono a la doctora Concepción Gómez para que nos dé la despedida. Muchas gracias, Menara. Sí, pues, doctora Menara, muchas gracias por esta, pues, excelente ponencia. Creo que, haciendo un resumen, pues, hay que tener una mentalidad abierta, hay que ser participativos, colaborativos, no hay que verlo mal. O sea, todo es bueno y hay que enfocarse. O sea, desde la gestión, la administración, y luego, siendo yo becaria, ¿sí? Tengo que aportar a la sociedad. Tengo que mi trabajo sea útil. Entonces, para la sociedad, ¿quién está pagando esa beca? También como investigadores, y hay lineamientos a veces en los gobiernos federales, estatales, y que pues esos los tenemos que cumplir también. Esos son los lineamientos, esas son las líneas que si cambiara el consejo directivo, que si cambiara, no, pues así está. Pero hay que trabajar en pro de lo que nosotros creemos e ir en esa línea con una mentalidad abierta. Entonces, yo agradezco mucho de su ponencia, excelente, y que, bueno, esperemos que nuestros alumnos la aprovechen, que tomen en cuenta eso, sobre todo una mentalidad abierta para colaborar, gestionar, administrar y llevar a cabo los proyectos y ser lo que quieren ser, ¿sí? Y ser honestos, ¿sí? O sea, en ese sentido, la honestidad, la ética, pues hay que tenerla en cuenta. Creo que es parte
de lo que nos corresponde como investigadores. En algún momento lo fui, pasé por donde usted ya pasó y ahora me toca la administración, pero creo que siendo parte del Sistema Nacional de Investigadores, pues también siendo un premio nacional, siendo un premio estatal, o sea, pero tuve que gestionar también. Entonces, en el momento que estoy aquí yo en el colegio, pues también me sumo yo a contribuir a que los docentes, los alumnos, pues vayan más allá de donde pueden ir. Ellos pueden, se les ve y pues tratamos de colaborar. Eso es una mentalidad abierta, lo que yo quiero que todos tengan y que no lo vean mal, que vean el fondo y ser empáticos y resilientes. Eso también, ponernos en los zapatos de los otros, pues también, o sea, como bien usted lo dijo, y pues vamos adelante. Pues yo agradezco mucho, en una excelente ponencia. Gracias, doctor Castillo, por eso, la invitación que le hizo a la doctora Menara. Gracias a los dos. Y pues alumnos, ustedes se quedan con su opinión, cada uno, ¿sí? Y esperemos que esto pues, nos dé más luz para seguir adelante. Y si quieren ser investigadores, pues ya saben lo que tienen que hacer. Pues muchas gracias a todos. Gracias a todos y a todas Gracias, también. Menara. Al profesor Edgar, a la profesora Concepción y a todos los estudiantes y las estudiantes que participaron acá o por Facebook. Estoy muy feliz y muy agradecida. Así que nada,